Señor, gracias por este día, por la oportunidad de venir a tu palabra una vez más, porque a través de tu palabra tenemos tu consejo seguro y podemos escuchar lo que tú quieras decirnos. Y en este tema, Señor, tan importante, actual, háblanos y enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, habíamos dejado a Nehemías en el capítulo 4, digamos, triunfando sobre aquellos que estaban queriendo esclavizar al pueblo, queriendo destruir la obra, ¿no? Sanbalat, Tobías, se enojaron, trataron de detener la obra a través de la burla, de la amenaza, del desánimo, pero ellos se animan y siguen, ¿no? Realmente al final están luchando con mucha fuerza, ¿no? Con una mano en la espada y con otra en la pala y están echándole todas las ganas. Y a menudo, cuando pues vemos que en nuestra vida queremos restaurar nuestro tiempo de adoración, queremos restaurar nuestro tiempo de comunión con el Señor. A lo mejor no hemos dejado nunca de ser cristianos, pero ha habido un momento en que nos hemos apagado, nos hemos pues distraído en nuestra fe y queremos hacer lo correcto. Pueden venir pruebas y a veces las pruebas vienen de afuera, como fue en el capítulo 4, y otras veces las pruebas vienen de adentro, como va a ser en el capítulo 5. Fíjate lo que sucede en el capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y esto no queda muy claro porque no nos explica bien, pero parece, y esto es solamente lo que podemos más o menos concluir, parece que pues, los hombres están de alguna manera en el muro, ¿no? Trabajando y peleando, y muchas de las mujeres están pues en casa o a lo mejor ahí también peleando y ayudando. El problema es que ya que están haciendo eso, ¿quién está cultivando? ¿Quién está cosechando? Porque no es que hay un salario estatal, ¿no? Ya que pues bueno, todos tienen que trabajar en el muro, por tanto, el gobierno va a pagarle a cada uno el jornal no existe eso. Han dejado de hacer sus tareas para reconstruir y el problema es que hay una crisis económica. Y de esta crisis se dan cuenta primeramente las mujeres, ¿no? Dicen las mujeres levantan la voz contra sus hermanos judíos y había unos, fíjate, hay varios grupos, unos decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. No tenemos comida, así que fuimos con alguien que sí tenía comida y le pedimos prestado trigo, grano para comer, pero pues ese préstamo hay que pagar. Verso 3. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. No hay comida y entonces lo que hacen es empeñar sus viñas, empeñar sus tierras para tener grano. Ahora ya tienen que comer, el problema es que no tienen cómo producir lo necesario. Es como no sé, pero digamos un carpintero que empeña su taller para conseguir comida, pero ahora cómo trabaja para poder pagar y recuperar su taller. Se volvió un círculo en el que están atrapados. Versículo 4, hay otro grupo de personas. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, o sea, además les cayó el SAT, o sea, vino el tiempo del impuesto y había que pagar, además del hambre, el grano, ya que empeñé mis viñas y o sea, ya que pasó todo esto, además ahora hay que pagar el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarles,
porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. En aquella época y en aquella cultura era probable que tú, o sea, era posible que tú empeñaras a alguien como esclavo. No pienses en esa esclavitud necesariamente inhumana de azotes y golpes. Mucho no era así, pero sí, digamos, era como un trabajador. Y el problema es que sus hijos, como ya no tienen tierras, ya no tienen comida, lo que hacen es, viene el acreedor, pues sabes qué, me llevo a tus hijos como trabajadores míos, como esclavos míos. Y para poder recuperarlos tienen que rescatarlos, tienen que pagar un rescate, pero no tienen con qué, porque no tienen ni viñas, ni trabajo, ni semilla, y están en una crisis económica terrible. Y las crisis económicas no se acabaron con la llegada del Nuevo Testamento, ¿no? Las crisis económicas han seguido y el día de hoy vivimos en una época en la que hay mucha crisis económica. Todos los alimentos han subido, todos los insumos están carísimos. Si no fuera por el HIV no tendríamos pan realmente. Eh, la verdad es que la crisis económica nos puede alcanzar a todos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y la Biblia tiene algo que decir. Y lo primero que tenemos que ver es que los problemas económicos no son de dinero. Es decir, los problemas económicos no se resuelven con más dinero, porque a menudo los problemas económicos tienen su raíz en el corazón. Y es parte de todo lo que va a estar sucediendo aquí. Veamos una primera etapa. En la ley estaba escrito que sí, no era delito pedir un interés por lo prestado, porque es un negocio, ¿no? ¿Qué negocio no tiene ganancia? No sería ridículo. Todo trabajo requiere una ganancia. Si mi trabajo es prestar dinero, por supuesto que yo tengo que esperar una ganancia que me permita no solo recuperar mi dinero, sino además, digamos, crecer mi empresa, sostenerme. Si no, no tendría sentido. Es más, pues, agua que va circulando y no habría nada. Entonces, la Biblia no condena eso, pero sí condena la usura. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22. Éxodo 22. Dice en el versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, entonces digamos que esta marca tiene que ver con el pueblo. ¿Por qué? Porque son hermanos. Entonces, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, pone otra circunstancia. Al pobre que está contigo, no te portarás con él como el logrero, ni le impondrás usura. Déjame leerte este mismo versículo en otra versión. Perdón, se me cerró hace rato eh, la compu y por eso se me apagó esto. La Dios habla hoy, dice, si le prestas dinero a alguna persona sobre mi pueblo, pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como el prestamista, ese es el logrero, ¿no? En la Biblia de las Américas lo traduce como no serás usurero. Eh, y entonces, la idea es que, número uno, consideres a tu hermano. O sea, si es tu hermano no está hecho para que tú te enriquezcas de él. Sobre todo está poniendo una segunda condición. Es pobre. O sea, si tu hermano está nadando en dinero, pues, pues puedes cobrarle porque es parte de lo que es tu trabajo. Pero si es pobre, entonces ya no es un asunto de dinero, es que no estás viendo, estás aprovechándote de su necesidad y estás cerrando tu corazón en misericordia. Ese es el problema.
Porque si no, pues ponte que alguien, tú eres abogado y resulta que un hermano viene y te pide, pues para sus servicios estás obligado a trabajar gratis. Por supuesto que no. Todo el mundo, la Biblia establece que el obrero es digno de su salario. El problema viene cuando en esa dinámica te estás aprovechando de la necesidad del otro. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero eso no creo que pase en la iglesia. Créeme que sí. Lamentablemente, yo he visto muchos ejemplos, he estado en consejerías en que una persona, la persona A, le ha hecho ciertos servicios a la persona B, aprovechando y abusando de la necesidad, casi la desesperación que la persona B tenía, y ahora la persona A, pues lo tiene como esclavo prácticamente. Entonces, eso está sucediendo en el pueblo. Y yo imagino a Sanbalat, a Tobías, los enemigos, ay, no pudimos derrotarlos, no, qué triste. Y ya luego como que ya van 2 días que no están trabajando. Qué raro. ¿Y por qué no están trabajando? ¿Tú los atacaste? No, yo no. Entonces, ¿qué fue? A ver, veamos y ir a ver y resulta que el problema surgió entre ellos. Y puede pasar. Cuando a veces pensamos que el ataque solo va a venir del exterior, distraemos que a lo interno y dentro de nosotros mismos también hay un enemigo. Y ese enemigo es el egoísmo. Entonces, versículo 6. Vas a ver cómo reacciona Nehemías. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enojó. Y no solo se enojó en gran manera. Y hoy estoy viendo aquí algunas personas que están diciendo, o sea que si Nehemías se enoja, podemos enojarnos. Gloria a Dios, amén. Dios me está justificando. No, espérate. El enojo es una emoción. El enojo es una emoción y una emoción que puede suceder a todos, una emoción que a todos nos embargan las emociones. El problema es que las emociones te gobiernen. El enojo, cuando el enojo te gobierna, te va a guiar al pecado. Lo mismo que la alegría. Cuando la alegría te gobierna, seguramente buscando el gozo llegarás al pecado. Entonces, el problema no es una emoción, el problema es si esa emoción toma el trono de tu corazón, de tu vida y de tu mente. Y es clásico este pasaje, acompáñame a Efesios 4, por favor, Efesios 4. Eh, Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. Y el airaos es un mandamiento, es un imperativo. Ahora, por fin dice, ay, un mandamiento de Dios que sí puedo cumplir. No, pero, o sea, el airarse es un mandamiento que es normal ante ciertas circunstancias. Hay cosas que tienen que airarnos, hay cosas que, o sea, no puedes ver una injusticia, decir, oh, mira, qué terrible, las cosas están muy mal. No, o sea, una injusticia debería producir esta indignación, debería producir ira, pero no guiarnos al pecado. El problema no es el sentimiento de enojo que podríamos tener, sino si le permitimos tomar las riendas de nuestra vida y conducirnos al pecado. Entonces dice, se enojó Nehemías en gran manera cuando oía el clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y oficiales. Y Nehemías aquí se pone como un gran ejemplo. ¿Qué hizo Nehemías? Sí se enojó, era justo que se enoje, pero en vez de pecar, lo meditó. Lo meditó y luego reprendió a los oficiales, hizo algo y les dijo, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, o sea, vamos a hacer esto público. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros.
un poco lo que dice Nehemías es, a ver, hemos rescatado a nuestros hermanos de la esclavitud en la que vivían, ¿no? Trajimos dinero, trajimos madera, trajimos todo para poner un muro y tener libertad. Y los estamos rescatando de Amón, de Tobías, de Zambalat, los estamos invirtiendo y rescatándolos de la esclavitud que ellos tienen allá afuera. Y resulta que ahora ustedes los están esclavizando y a ustedes también tengo que pagarles para rescatarlos a los que ya los habíamos rescatado. No sé si se dan cuenta la locura de lo que está pasando. O sea, ¿cómo? Está bien que desde afuera me quieran extorsionar, pero si los que están aquí a mi lado también me están extorsionando, dice Nehemías, no puede ser. Y fíjate, ellos responden, callaron, pues no tuvieron que responder. Pues sí, reconocieron que estaban haciendo eso. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Y aquí están dos cosas que son clave. Número uno, el temor de Dios. Es que yo le presté de mi dinero, es injusto que yo recupere. ¿Lo estás haciendo con temor de Dios? O sea, tu trabajo, tu salario, todo viene con temor de Dios o no. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con dinero, sino con temor de Dios? Y número dos, dice ahí, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. El nombre de Dios está en juego. Las naciones enemigas van a burlarse no de ellos, sino del Dios que se supone que los liberó. Versículo 10. Ahora dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Ahora, entonces, hablemos de préstamos. ¿Es válido prestar dinero? ¿Es válido? Y yo creo que yo creo que siempre tienes que prestar lo que estás dispuesto a perder. A no ser que te, o sea, digo, si tu negocio es ser prestamista, bueno, pues ya tienes tus tarifas y todo. Y cuando veas a un hermano, cuando veas a alguien con quien tienes una relación de hermano, creo que tienes que cambiarte a este punto que te estoy diciendo. Prestar lo que estás dispuesto a perder, ¿qué quiere decir? Que a menudo a mí me han dicho, oye, Iber, no tienes para prestarnos tanto dinero, y normalmente, pues no tengo. Y le digo, pues no, tanto no tengo, pero si quieres te doy 500, 200 pesos y ya. Ah, gracias, te lo devuelvo. Mira, si me lo devuelves bien, si no, no te preocupes, ese dinero es tuyo. Y ya. Porque entonces, ni yo tengo en mi corazón un anhelo que tal vez no se va a cumplir, tal vez no me lo va, porque si me lo está pidiendo al que no tiene dinero, probablemente no va a tener mi dinero mañana. Digo, igual y sí gana. Y una vez vi un documental en el que Phil Collins, ubican a Phil Collins, esta máquina de hacer éxitos en la radio, este baterista, él contaba que un señor le tocó la puerta a su casa y le dijo, señor, disculpe, necesito tanto dinero porque tengo este problema. Y Phil Collins se lo dio. El cuate es súper millonario. Y a los 6 meses apareció este señor, toc, 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 tocando la puerta, diciéndole muchas gracias, me alivió, aquí tengo el dinero que me prestó para devolvérselo. Y Phil Collins, que no es creyente, él decía, qué bueno encontrar gente así. Entonces, sí, si cuando me piden algo y tú lo prestas, si regresa, gloria a Dios. Si no regresa, gloria a Dios. Por eso solo da lo que estés dispuesto a perder. Por eso te decía, no prestes, da. Y, y eso te va a librar de muchísimos dolores de cabeza. Eso te va a librar de muchísimos dolores. Estamos hablando entre hermanos, ¿no? Estoy hablando con mi hermano. O si trabajo en el banco, pues es otra cosa. Eso son instituciones. Estoy hablando entre hermanos. No te aproveches de la necesidad de alguien que tiene, pues eso, un problema.
Eh, dice en el versículo 10, nosotros les hemos también prestado dinero y grano, quitémosles este gravamen, ya, no se los pidamos, hagámosles que quede bien claro que no necesitan dárnoslos. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandás de ellos como interés. Yo no entendía muy bien qué es esto de la centésima parte del dinero. Te habrás dado cuenta que yo de finanzas no sé nada, ¿no? Eh, y en otras versiones lo que entiendo es que eh, ellos están pidiendo el 1% mensual, o sea, el 12% anual como interés. Yo no sé si eso es mucho o es poco, la verdad es que no lo sé. Pero eso es lo que algunos estudiosos dicen que es lo que están pidiéndoles. Entonces, devuélvanle sus viñas, devuélvanle sus casas, devuélvanle lo que tienen y no les cobren esto de la centésima parte del dinero que demandan como interés. Les están pidiendo el 12%. O sea, ok, va, cuando ellos tengan para pagarles, que les paguen su capital, pero perdónenles este interés que les están queriendo cobrar. ¿Tú te das cuenta cómo no está tampoco Nehemías buscando que ellos pierdan su dinero, sino simplemente que no haya esta dinámica de aprovechamiento del uno sobre el otro? Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, ¿no?, del interés, así como tú dices. Entonces, fíjate lo que hace Nehemías. Convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Este sería el equivalente a, vamos a ponerlo por escrito. Vamos a ponerlo por escrito para que ustedes sepan que ellos no les van a dar intereses y para que ellos tengan la seguridad de que no tienen que cobrarles intereses. Todo lo que no hagas por escrito lo estás dando a nombre de la fe, y todo lo que esté dado a nombre de la fe te pone a ti como el primero que tiene que morir y soltar. O sea, si, otra vez, si tú y yo vamos a hacer un negocio, pongámoslo por escrito. Si no está por escrito, yo soy el llamado a perder a favor tuyo. Y tú a favor mío, sí, pero uno de los dos tal vez no va a querer cumplirlo. Entonces llama a los sacerdotes, vamos a jurar que se hará esto. Además, dice en el verso 12 al final, sacudí mi vestido, y su vestido no quiere decir que estaba con un vestido, sino su ropa, ¿no? Sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacido. Y respondió la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. El dinero que tú y yo tenemos, mucho o poco, abundante o escaso, tiene un objetivo: provocar gloria a Dios. Que alguien glorifique a Dios. A lo mejor con una paleta a un hermano, tu hermano dice, ay, gloria a Dios, mira, justo era la paleta que yo quería. A lo mejor eh, otorgando una moneda a alguien que lo requiere. A lo mejor comprando, es decir, el dinero que tenemos tiene un objetivo: glorificar a Dios. Y nuestras relaciones interpersonales, incluso las que tienen, digamos, el canal del dinero en medio, son para glorificar a Dios. Y créeme, hay gente que glorifica a Dios con muy poquito dinero en su bolsillo y lo usa para la gloria de Dios. No necesitas ser, sí, Señor, si tú me dieras la lotería, yo daría la mitad de esa lotería a la iglesia para que entonces, o sea, todos soñamos con ganarnos la lotería y dar mi diezmo y luego y regalarlo a la mitad a los pobres y comprarme una isla en el Caribe para, o sea, todos soñamos con todo eso. Pero yo no sé si eso va a ser realidad o no. La realidad es lo que tú y yo tenemos en la bolsa el día de hoy, y que eso pueda ser de alabanza al Señor. Y ellos alabaron y el pueblo hizo conforme a esto. Ahora, verso 14, Nehemías pone algo que es medio raro porque va a hablar de sí mismo, pero creo que era necesario. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 30,
12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. ¿Qué está haciendo Nehemías? Dice, yo no comí, es decir, un gobernador como Nehemías que está enviado podía pedir un tributo para su propio mantenimiento. Pero él está viendo la situación en la que está el pueblo. Entonces dice, yo no comí de un impuesto especial que les hubiera puesto. Yo no me aproveché de ustedes. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿Por qué? A causa del temor de Dios. Oye, pero era tu derecho. Sí, pero mi derecho estaría aplastando a esta gente que de por sí ya está viviendo una situación complicada. No estamos hablando de que Jerusalén era una ciudad bollante, una ciudad que tenía negocio. No, no había nada. Y cobrarles sobre la nada que tienen, dice Nehemías, tuve temor de Dios. ¿Cómo podría yo explotar a alguien que de por sí ya está pasando a una mala situación? No puedo hacerlo. Yo sé que esto suena como muy obvio, pero es tan fácil olvidarse de estas cosas. Dice Nehemías, era mi derecho, pero no lo usé. También, verso 16, en la obra de este muro restauré mi parte, o sea, trabajó, no compramos heredad. Él viene él viene de, de Persia, él tiene los recursos. Él pudo haber dicho, pues, aprovechando que Jerusalén está destruida, pues me voy a comprar unos terrenos. Va a comprar unos terrenos acá, unos terrenos allá, unos terrenos allá, y pudo aprovecharse de la pobreza de la gente, comprar dinero, ahora tiene poses. Dice, no, no compré heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Todos los que yo vine, con los que yo vine, estaban trabajando. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, no solo comía yo, le daba de tragar a 150 personas que venían cada día. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requería el pan del gobernador, este impuesto especial, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y el verso 19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y eso nos parece como raro, ¿no? Como, ay, Nehemías, bájale, ¿no? Ay, acuérdate de mí, Señor. Pero, ¿sabes? Hay una promesa de Dios. En Hebreos 6, en Hebreos capítulo 6, en el versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, trabajo, y el trabajo, esfuerzo literalmente quiere decir eso, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, como habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y eso es lo que Nehemías tenía en mente. Él no fue a Jerusalén porque era un buen negocio. Él fue a Jerusalén porque Jerusalén estaba en ruinas. Él no fue a aprovecharse de los demás, él fue a servir. Ahora, cuando hablamos de dinero, es imposible librarnos de la idea de pensar que de alguna manera Dios es injusto, carnalmente, ¿no? Porque no todos tenemos lo mismo. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene poco dinero, hay gente que tiene una casa o dos casas o tres casas como propiedades, y hay gente que no solo no tiene, sino no ve posibilidades de tener nunca. Y, y pueden ser ambos, ¿no? El rico y el pobre, igual de piadosos, igual de, de entregados al servicio. Y uno pensaría, pero ¿por qué, Señor, no nivelas las cosas, ¿no? Que el rico, pues, si está mal, no tenga tanto, y que el pobre, pues, tenga poquito más.
Pero esa es nuestra perspectiva para solucionar las cosas aquí y ahora, como si el dinero fuese lo que va a resolver este asunto. El rico, cuando no tiene a Cristo en su corazón, necesita más dinero siempre. Y el pobre, cuando Cristo está en su corazón, sabe que no necesita más que lo que tiene y que el Señor ha prometido que todo lo que necesite, que comer o que vestir, va a ser provisto por el Señor. No quiere decir que no haya un anhelo de una casa más grande, o sea, eso es normal, pero eso no tiene que comer el gozo de tu vida. Entonces, todos tenemos problemas económicos. Hay quien dice, ay, estoy con problemas económicos, no tengo dinero para mi Jaguar y mi Ferrari, ¿no? Ya no me alcanza para el encerado con la cera que hago traer desde la India, o sea, y sí, a lo mejor tú dices, ay, sí, que esos problemas económicos son ridículos. Revelan que está su corazón insatisfecho, tanto como aquel que dice, ay, tengo que irme en pecero o en metro, ya quisiera tener yo mi coche, ya le tengo que usar bicicleta en vez de una moto. Y es lo mismo. El problema está en el corazón, en una falta de gratitud a lo que Dios nos está dando. Entonces, yo creo que Nehemías, en este pasaje que estamos estudiando, pone en el centro lo que tiene que gobernarnos, que es el temor de Dios. Sin temor de Dios, voy a tratar de ver cómo explotar a mis hermanos. Sin temor de Dios, voy a ver cómo aprovecharme de mi condición. Siempre es, porque así estamos diseñados, todos estamos diseñados. Sin temor, vamos siempre a tratar de ver cómo sacamos ventaja. Con el temor de Dios, Nehemías dice o se plantea cómo puede traer libertad a sus hermanos. Es el temor de Dios lo que le mueve a no comer el pan del gobernador, es el temor de Dios lo que le mueve a no cobrarles interés a los que les ha prestado grano y trigo y todo lo demás. No es la abundancia de recursos. La generosidad no tiene que ver con cuánto te queda, sino con lo que hay en el corazón. Entonces creo que en una sociedad en la que vivimos, a veces los ataques externos los tenemos bien identificados, pero como iglesia podemos destrozarnos, despedazarnos, si no nos damos cuenta que dentro de nosotros también existe esto. Existe vanidad, existe egoísmo y existe avaricia. Y las tres se resuelven viniendo delante del Señor para vivir en su temor. Vamos a orar. Señor, queremos primeramente ser hombres y mujeres agradecidos contigo por la provisión que nos das, por el cuidado que has tenido. Y sí, hay mucho que anhelamos y seguramente a todos nos queda chica la casa y los zapatos y todos anhelamos un poco más. Es nuestra naturaleza, pero permítenos estar satisfechos en ti. Permítenos ver a nuestros hermanos no como un medio para obtener más, sino como personas con quienes compartimos este caminar hacia tu reino. Y permítenos ver nuestros recursos, los que tú nos des, muchos o pocos, como un instrumento para provocar gloria para ti y para tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hagas esto, que es un milagro, pero que sabemos que puedes hacerlo. Amén.